Como jurista y como ciudadano europeo, me cuesta entender, y mucho, lo que está haciendo la administración tributaria de los Países Bajos con sus antiguos empresarios. Personas que han dedicado décadas a levantar sus negocios, que han contribuido con impuestos, empleo y crecimiento, y que, al final de su vida, solo quieren disfrutar de la tranquilidad y dejar a sus hijos lo que legítimamente han construido. Pero, en lugar de permitirles cerrar ese capítulo con dignidad, el Estado neerlandés les ata con una cadena invisible de 10 años. Dos mecanismos, combinados de manera única en Europa, hacen esto posible: la conserverende aanslag y la ficción de residencia del artículo 10.4 de la Successiewet de 1956. La conserverende aanslag congela el valor acumulado de la empresa en el momento de la emigración, y ahí queda, como una bomba de relojería fiscal, lista para activarse por cualquier movimiento: un dividendo, una donación, incluso un simple reordenamiento patrimonial. Puede pasar 9 años en silencio, hasta que un día la factura completa cae como un martillo. Y si el empresario conserva su pasaporte neerlandés, entra en juego el artículo 10.4, una ficción legal que lo trata, en caso de herencia, como si siguiera residiendo en los Países Bajos. Aunque lleve años viviendo en España, en Francia o en Portugal, el Estado neerlandés lo reclama como suyo para fines fiscales. Esto no es protección de la base imponible, es ciencia ficción jurídica. En el marco del derecho de la Unión Europea, esto es profundamente problemático. Atenta contra el principio de libre circulación de personas y de capitales, principios que son el corazón del proyecto europeo. Además, implica que los Países Bajos se inmiscuyen en la soberanía fiscal de otros Estados miembros, pretendiendo recaudar impuestos sobre bienes situados en sus territorios. En España, contamos con el artículo 21 de nuestra Ley General Tributaria. Nos permite negarnos a asistir en la recaudación de deudas fiscales extranjeras si éstas contradicen nuestro orden público. Y francamente, pocas cosas chocan tanto con el orden público europeo como gravar a un no residente como si nunca hubiera salido. Por eso no me sorprende que España, Italia y Portugal hayan empezado a rechazar la ejecución de ciertas reclamaciones fiscales neerlandesas. Es una reacción legítima y necesaria para proteger tanto a nuestros residentes como la integridad del derecho europeo. La fiscalidad no puede convertirse en una condena perpetua que sigue persiguiendo a la gente a través de las fronteras. La función de la ley fiscal es servir al bien común, no esclavizar a quienes un día decidieron emprender en otro lugar. La Unión Europea debe intervenir. Si permitimos que este tipo de prácticas continúen, ponemos en riesgo no solo la justicia tributaria, sino la credibilidad misma del proyecto europeo. Europa no puede ser un club de fronteras abiertas para el comercio y el turismo, pero una jaula cerrada para los contribuyentes. Si un ciudadano se muda, debe tener la libertad y el derecho de empezar de nuevo. Lo contrario no es unión, es un divorcio lento y silencioso entre el ideal europeo y su realidad.